18. Le colocamos, en contexto de que el paciente esté anticoagulado usando warfarina u otro, se coloca lo que es complejo protrombínico, ya por el sangrado activo. Y si el paciente tiene una hemorragia moderada, no hay uso de anticoagulantes, y vemos que tiene el perfil de coagulación y de reiterado, le colocamos plasma fresco congelado. ¿Ya? Este punto de lo que es farmacología preendoscópica es algo general, ¿ya? Porque estamos abarcando toda hemorragia digestiva. Lo que se realiza a todo paciente que te está sangrando hasta que vaya al procedimiento, yo no lo voy a dejar sin medicación. Ya tengo que iniciar tratamiento. Entonces, ¿qué utilizo? Inhibidores de protones, ¿cierto? La dosis inicial va a ser 80 miligramos endovenoso bolo, seguida de una infusión de 8 miligramos en 3 horas. O también, si no hay infusión, se puede administrar en horario, 40 miligramos cada 12 horas. Tiene el mismo efecto. ¿Ya? Esto va a reducir lo que son las estigmas de alto riesgo. En cuanto al uso de procinéticos, el uso de procinéticos se va a utilizar, digamos, en dosis única. Se va a administrar lo que es 250 gramos de eritromicina endovenoso, pero esto solo va a ser hemorragia activa severa. ¿Ya? En contexto de uso de vasoactivos, vamos a pensar en vasoactivos solo cuando tengamos indicios de que pueda ser de origen parcial, ¿cierto? Paciente que pueda estar con una cirrosis hepática. ¿Qué vemos al paciente? Un cirrótico, ¿cómo está? Puede estar con trastorno de conciencia alterado, está histérico, tiene ascitis y tiene estigmas hepáticos, para que veamos que pueda producir un trastorno por hipertensión portal. Y esos dos últimos, tanto vasoactivos y antibióticos, son en caso de pacientes con sospecha varicial. La ceftriaxona se puede utilizar lo que es 2 gramos, 1 gramo endovenoso cada 24 horas, desde el inicio en caso varicial hasta 7 días. Bueno, acá es un tema importante en qué momento entra el paciente en endoscopía. Muchos dicen que debería ser rápido, moderado. El consenso dice que el ideal, lo que ha mejorado la mortalidad del paciente, es que el paciente entre las 12 y 24 horas en endoscopía, pero previamente con estabilización hemodinámica adecuada, sin apuro. Eso ha disminuido grandemente lo que es la mortalidad en los pacientes. Ya hemos entrado en endoscopía, ¿y qué hacemos con el paciente? Hacemos la clasificación endoscópica basada a Forrest. Entonces tenemos, la clasifica en 6 ítems, ¿no? El 1A es en jet o a chorro, el 1B en napa, el 2A vaso visible, el 2B coágulo rojo, 3C fondo ulceroso hemático, 3 lesión libre. Las 4 primeras tienen un porcentaje alto de resangrado, entonces estas van a ir a tratamiento endoscópico. Las 2 siguientes no van a ir a tratamiento endoscópico, van a ir a tratamiento médico. Recuerden que la endoscopía la endoscopía tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Su objetivo principal es diagnóstico y tratamiento. Nos ha hecho el diagnóstico y el tratamiento solo va a ser de 1A al 2B. Esto ya es más de gasto, ¿no? Se ha demostrado que, digamos, acá ya hemos hecho un resumen de la clasificación de Forrest. Hemos mencionado que las 4 primeras van a ir a tratamiento endoscópico. De la 1A a la 2A va a ir a tratamiento mandatorio. ¿Cómo es el tratamiento mandatorio? El tratamiento mandatorio va a ser una terapia dual. La terapia dual indica que va a ser inyección de adrenalina más una terapia, ya sea terapia térmica o mecánica. Eso lleva éxito y control de las hemorragias digestivas con úlceras gástricas. En caso de que el paciente esté con un Forrest 2B, se remueve el coágulo y se trata solo con adrenalina. La regla de oro en todos los que tenemos hemorragias digestivas, la monoterapia con adrenalina es inferior y no recomendable.
principalmente en lo que es 1A, 1A, 1B y 2A. Manejo post-endoscopía. Vamos a tener varios escenarios de manejo post-endoscopía del paciente. Recordar que hemos dicho que más o menos el 80% son por úlceras gástricas. Entonces tenemos que identificar la causa, identificar si digamos es por Helicobacter pylori y instaurar lo que es el tratamiento. Segundo, se va a usar lo que es, se continúa, paciente post-endoscopía, ¿qué hacemos? Continúa, si digamos han sido un sangrado visible del 1A al 2B, NPO 24 horas. Y luego la dieta va a ser administrada, tolerancia, dieta líquida, dieta blanda, y vamos progresando. Pero todos estos pacientes van a continuar con lo que son los inhibidores de protones hasta 5 a 7 días, en el horario que ya sea en infusión a 8 miligramos o 40 miligramos cada 2 horas. ¿Ya? En el grupo del último que hablamos, en caso de estigmas de alto riesgo, igual, en caso de estigmas de alto riesgo se indica ya también lo que es la dosis de inhibidores de protones alta por 3 días y seguido de inhibidores de protones 2 veces por 14 días, como indica acá. ¿Cuál es nuestra preocupación, digamos, de los pacientes, ya que hemos hecho su estratificación, tiempo de sangrado? Es que resangran. Por eso se quedan en observación. ¿Ya? Cuando resangran, lo que tenemos que hacer, las guías en específico no recomiendan un second look, o sea, que hagan una endoscopía si no es necesario. Solo se hace una segunda endoscopía si el paciente está resangrando post-endoscopía. Y después de eso, entra una segunda endoscopía. Si después de la segunda endoscopía el paciente persiste con el sangrado, que es la terapia que estamos dando, nosotros ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que ya se tiene que hacer lo que es un procedimiento antes de eso se utiliza lo que es la embolización, ¿ya? Es por angiografía, se trata de hacer la embolización y si ya pesa la embolización no para el sangrado, recién vamos a la parte quirúrgica, a la resección, ya para controlar la hemodinámica del paciente. Acá les traigo 2 cuadritos de resumen. ¿Cómo es la embolización? ¿Cómo es la embolización? La embolización lo hace la unidad de URBI, radiología intervencionista, mediante una angiografía. ¿Han visto que entran con lo que es para cateterismo igual a través de cateterismo? Igualito. De esa manera van hasta el lugar del vaso visible y ahí realizan, colocan una sustancia y se hace hemostasis. Esa es la embolización. Pero no a todos los pacientes se hace la embolización primero. Lo primero es la endoscopía y tratar en el sitio. Acá les muestro lo que son, yo he traído 2 hojas como resumen de lo que son el algoritmo de lo que es, digamos, el manejo esencial de lo que es hemorragias digestivas, tanto alta que no es varicial y la que es varicial. Bueno, hemos mencionado uso de inhibidores de protones a altas dosis más resucitación, lo que son transfusiones. Luego, de este paciente vemos si es candidato para endoscopía previa adecuada resucitación. Hacemos lo que es la endoscopía con, digamos, terapia dual. Tercero, vemos que este paciente, después de la endoscopía, vemos que el paciente ha entrado a un fracaso o vemos que hay estigmas de resangrado, entra a la segunda endoscopía, second look. ¿Ya? Con esta, supuestamente se tiene que, digamos, cambiar el manejo. Si inicialmente he usado lo que es, digamos, adrenalina y he usado termomodulación, la siguiente cambio, ya uso, digamos, adrenalina y ya también algo mecánico, como los IMSS. ¿Ya? Después de esto, yo veo que el fallo persiste y me voy a la vía A. ¿Qué hemos dicho? Posibilidad de embolización. Es la infección primaria, requiere que el paciente también tolere el traslado hemodinámico, tiene que estar estable para todo traslado. Eso lo vamos a asegurar con lo que es, digamos, transfusión de paquetes globulares. Y si no funciona eso, nos vamos a la vía quirúrgica, que es la resección.
En caso de lo que son, digamos, el algoritmo, en caso de rescate de pacientes con hemorragia digestiva alta parcial, ¿qué hacemos? Ya hemos hecho nuestro ABC y todo, ahora vemos a las drogas, ¿no? Las drogas iniciales que vamos a usar son lo que fármacos vasoactivos y antibióticos. Recuerden que acá tenemos lo que es el opioide, ¿ya? Y lo que es la ceftriaxona como profilaxis para evitar, digamos, la infección del paciente. Luego el paciente entra en lo que es endoscopía. En la endoscopía se va a hacer la reparación directa. Esta ya también va a ser con bandas o clips, ¿ya? Si digamos vemos que después de endoscopía el paciente persiste el sangrado digestivo, nosotros tenemos que parar. Entonces, ¿qué utilizamos de rescate? ¿Han escuchado de la sonda de Sextapion Blackmore? Es una sonda grande que tiene dos caps. Estos caps van a evitar, digamos, que el sangrado vaya encima del estómago y la otra presiona alrededor del hígado. Estos caps tienen una cantidad que se infiltra de agua. No es como, digamos, como los caps de tubo endotraqueal que son 5 o 6 cc. No, en estos caps te dice, primer cap por lo menos 25 cc, segundo cap 30. Y esto se va regulando de acuerdo a la presión, porque si tú estos lo tienes los caps muy inflados, podemos producir lo que es isquemia, ¿ya? Y esta maniobra de rescate solo se utiliza menor a 24 horas. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar chance a que nosotros sigamos preparando al paciente para ir al tratamiento definitivo. Igual, el rescate definitivo ya volver a entrar en una endoscopía, no, hacer lo que es los tips, hacer un shunt portosistémico, que es el estándar de oro para el rescate de varices temprana, y vía B, cirugía. Si se han dado cuenta, los dos, lo último que se hace es la cirugía. Inicialmente se hacen métodos menos invasivos. Regresando a nuestra paciente. A ver, ¿quién quiere participar? No están mis alumnos, no. Bueno, ya. Regresando a nuestro caso clínico, tenemos que analizar. Es una paciente joven de 46 años, ¿ya? Tiene antecedentes, ¿y qué está usando? ¿Qué medicamentos? Ibuprofeno, ¿no? El AINE. El AINE tiene bastante riesgo de lo que es para producir hemorragias digestivas. Ya tiene una comorbidad. ¿Y qué está presentando? Lo que son deposiciones. 4 deposiciones. ¿Creen que es poco 4 deposiciones? Esas 4 deposiciones que han producido, miren cómo está la presión y la frecuencia. Está produciendo ya una hipotensión, ya no solo ortostática, está produciendo una hipotensión supina. Aparentemente estamos viendo que una paciente que está con una hemorragia digestiva con una pérdida mayor al 40%. ¿Ya? Entonces vemos hemorragia digestiva alta, secundaria a una gastropatía, ya sea por aire o por ibuprofeno. En contexto, esta paciente, manejo de rescate. ¿Qué hacemos? En la escala de Glassford, ¿cuánto tiene? Según la escala de Glassford, tiene 2 puntos. Recuerden que la Glassford mide parámetros bioquímicos y al final ya te pone parámetros de tensión arterial y alteraciones en el pulso o presentaciones o manifestaciones clínicas. No tenemos nada bioquímico, pero ya procedemos a ver que el paciente está con una tensión por debajo. Miren, tensión arterial sistólica de 100, hablando de la sistólica, de 100, ¿cuánto está nuestro paciente? 80, menor de 80. Ahí tiene 3. ¿Y qué más presenta? Melena. Entonces, presentación con melena. ¿Cuánto sería la escala? 4. Con el pulso también. ¿Ah? La frecuencia cardíaca también. Claro, frecuencia cardíaca. Muy bien, frecuencia cardíaca mayor a 100, porque estaba en 110, 1. Después vemos lo que es la presión arterial. La sistólica está sobre debajo de 90, tenemos 3, serían 4. Y otros marcadores presentarían melenas. ¿Cuántos tenemos? 5. Entonces, este paciente, ¿qué se debe hacer con este paciente?
Primero, según la evaluación clínica, es un paciente que está presentando una hemorragia electiva activa, porque ya tiene signos de inestabilidad hemodinámica. Entonces, este paciente tiene que pasar a una unidad de cuidados críticos y procedemos a hacer lo que es A, B, C. ¿Qué realiza con este paciente? Colocamos lo que es, digamos, primero, NPO, le dejamos oxígeno para una saturación 94%, después 2 días, ¿sí? 2 días. ¿Qué más? ¿Qué le transfunden? ¿Cuánto le transfunden? Cristaloides. Muy bien, cristaloides. ¿Cuánto de cristaloides? 500 o 1000 a 1000. 500 a 1000. Recuerden que no tienen que pasar esa cantidad porque va a haber hemodilución. ¿Ya? Después de los cristaloides, ¿qué le administramos a la paciente? No mejora la presión. Coloides, intentamos con coloides. Ya. Después, IVP también puede ser. IVP lo noveno. último es los vasopresores, porque lo ideal es que en ese tiempo de 1 hora que tú has pasado el chorro de cloruro, llegue el paquete globular. Por eso tú has pedido lo que es el tamizaje de grupo y factor para solicitar el tipo de sangre. En caso extremo, que digamos estamos en una paciente con hemorragia activa, ¿qué grupo sanguíneo utilizaríamos? O negativo. Muy bien. ¿Cuántos paquetes? ¿Cuánto perdí? No. 2. Cada paquete, ¿cuánto te sube? No, ¿cuánto te sube con la hemoglobina? Más o menos de 0.5 a 1, ¿ya? Entonces, viendo, recuerden, tenemos que hacer la transfusión restrictiva. No quiere decir que yo le voy a transferir 4 o 5 paquetes, porque no, vamos a producir más daño que mejoría. Entonces, mi límite en un paciente normal, mira, solo tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, ¿qué tendrían que transfundir? 2 paquetes globulares inicialmente, ¿ya? Hasta que tengamos, digamos, los resultados, si hay trastorno de coagulación o algo. IVPM noveno también. Luego de la transfusión sanguínea viene lo que son el protector gástrico, ¿no? El IPB, en dosis altas. ¿Cuánto le damos? 80 miligramos endovenoso estar, seguido, digamos, de infusión o partido cada 2 horas de 40 miligramos. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos con este paciente? Ya estabilizado el paciente en él, estamos viendo una hemorragia activa severa. Entonces, ¿qué le damos? Procinéticos. Se me ha olvidado de la electricina, una dosis de polio. Ya estable nuestro paciente, todo ese trabajo lo hemos hecho en 12 horas, a 24 horas, en 16 horas. Ya estable, con una buena presión, una buena perfusión, decidimos que el paciente debe entrar a endoscopía. Y en endoscopía se procede, digamos, ya también al diagnóstico y al tratamiento de acuerdo a lo que se evalúa en la lesión endoscópica. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo quedó claro? Los procinéticos serían después de la vitamina K. Mira, recuerda que todo lo que son trastornos de coagulación, el resultado no te va a salir de inmediato. Entonces, el resultado te va a salir a la hora o a la hora y media, y eso tienes que corregir. Entonces, de primera línea, primero son los inhibidores de protones y luego los procinéticos de acuerdo al grado de hemorragia que tengamos. ¿Ya? Leves y moderadas no serán procinéticos, son las severas. Bueno, vamos a hablar ahora lo que es abordaje de hemorragia digestiva baja aguda en paciente adulto. Y hemos mencionado que la hemorragia
alta es por encima del ligamento de Treis. La hemorragia digestiva baja se va a considerar que es por debajo del ligamento de Treis. O también posterior a debajo del ligamento de Treis, ¿ya? Las manifestaciones principales de la hemorragia digestiva baja va a ser lo que es rectorragia o hematoquesia. Regresando a la diapositiva anterior, recordarles, si ustedes tienen una hematoquesia profusa, con signos de hipotensión o inestabilidad hemodinámica, lo primero que nos ponemos a pensar es que es una hemorragia probablemente digestiva alta, ¿ya? De tránsito acelerado. Las bajas generalmente no suelen producir tanta inestabilidad hemodinámica. Bueno, estas son el 20% de todas las hemorragias digestivas. Es similar la casuística de 50 a 150 casos, es decir, por cada 100 habitantes al año. Y en general, y en comparación a las hemorragias digestivas altas, estas el 80-90% se autolimitan. Quiere decir que solitas van a parar el sangrado y solo será tratamiento médico conservador. Hay una mortalidad del 2 al 4%, pero la mayoría de la mortalidad se produce. ¿Por qué se produce? Se produce porque está asociado a las comorbilidades. Si hay una hemorragia digestiva en paciente con infarto, el paciente se muere más de un infarto que de hemorragia digestiva. ¿Ya? La primera causa de hemorragia digestiva viene a ser, digamos, anatómicamente lo que es la enfermedad diverticular. Ocupa del 30 al 65%. Luego vienen lo que son las más distales, que son las hemorroides, aproximadamente del 5 al 20%. Luego viene ya la parte, digamos, neoplásica, que viene el cáncer de colon, luego las colitis isquémicas, las alveolis plásticas. Y la proctitis actínica, que esto es secundario a procedimientos de radiación en pacientes oncológicos. Acá hay una imagen más concreta, viendo los porcentajes y la causa más común, que sigue siendo la enfermedad diverticular. Hablando un poquito más, siempre nos vamos a preguntar cuando estamos en una hemorragia digestiva baja, si hay dolor. ¿Ya? Normalmente no hay dolor cuando hablamos de una enfermedad diverticular o si hablamos de hemorroides. Automáticamente se puede ver lo que es, digamos, un sangrado masivo. ¿Ya? Es masivo, indoloro y también se puede autolimitar. Las divertículas son más frecuentes en el lado izquierdo, las que más van a sangrar si se producen son las del colon derecho. Igual, en manifestaciones clínicas lo importante es determinar si hay cambios hemodinámicos. ¿Qué hemos dicho cambios hemodinámicos? Hipotensión, en general, lo que es hipotensión, taquicardia, hipotensión ortostática, hipotensión supina, la hematoquesia, heces rojo-finosas, rectorragia y el dolor. El dolor también se puede producir en pacientes, digamos, el dolor sí se va a producir en pacientes oncológicos y también va a estar asociado a pérdida de peso corporal. Y recordar que también el signo clave que vamos a buscar o lo que vamos a hacer en el examen físico es hacer el tacto rectal. Similar a la hemorragia digestiva, tenemos que hacer una historia completa del paciente, determinar la toma de medicamentos. En hemorragias digestivas es importante si toma aspirina, si toma clopidogrel, si hay uso de anticoagulantes, ¿ya? Si uso de tetracyclinas. También es importante si está tomando lo que es bismutol. ¿Qué más? Hierro. ¿Ah? Hierro. Bismutol o hierro. ¿Por qué? Bismutol, hierro o el carbón activado hacen que el paciente también pueda presentar, digamos, heces oscuras. Pero realmente no sería una hemorragia digestiva, ¿ya? Nos puede redirigir al diagnóstico. Y tenemos que valorar lo que es el estado de hipovolemia. Como les había mencionado, cuando hay una pérdida sanguínea leve, comienza lo que es la taquicardia. Cuando ya hablamos de una pérdida considerable, más o menos del 15%, en un estado moderado, ya el paciente presenta hipotensión ortostática. Quiere decir que cuando se para, tú le mides, la presión está en el piso.
En caso de pérdida severa mayor al 20%, el paciente ya tiene hipotensión en reposo, ¿ya? Ya se había mencionado eso de tener consideración, digamos, la posibilidad de hemorragia digestiva alta, tanto inestabilidad hemodinámica, alteración de la relación urea-creatinina. Recuerden, la alteración de los azoados en hemorragia digestiva baja es normal. En cambio, en hemorragia digestiva alta la relación es 100 a 1. Y la presencia, si hay melena, siempre se sospecha que puede ser una hemorragia digestiva alta. En casos raros se puede considerar como hemorragia media, ¿no? Pero más común la melena es de hemorragia digestiva alta. Los laboratorios son similares los que van a pedir en hemorragia digestiva alta. Hemograma, lo que es un hemograma donde va a ver la hemoglobina, el hematocrito, grupo y factor, perfil bioquímico, perfil de coagulación y perfil hepático. Igual para determinar si no es de otro origen. Los consensos de las guías de gastroenterología o de endoscopía son varios. Ambos mencionan que se puede utilizar lo que es el índice de shock. Entonces, se hace un índice de shock al paciente para estratificación. Vemos lo que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial. Se considera al paciente estable si el índice de shock es menor a 1. Y índice de shock positivo o paciente inestable mayor a 1. Normalmente este índice se utilizaba más en lo que es un área, digamos, en cuando hay trauma al paciente o en área de ginecología. Pero también se utiliza en lo que es estratificación para hemorragia digestiva. El score de Oakland para el sangrado del tubo digestivo también, digamos, tiene un factor predictivo importantísimo. Porque dice que nosotros, bien, el Oakland caracteriza lo que es edad, género, hemorragia gastrointestinal previa, o sea, si hay un antecedente de un sangrado anterior previo, hallazgos del tracto rectal, frecuencia cardíaca, presión arterial y la condición de la hemoglobina. Mencionan que si hay un Oakland de menor a 8, ese paciente se puede ir a su casa y tratarlo de manera ambulatoria. No requiere hospitalizar. Tiene una sensibilidad del 95%, sensibilidad y especificidad de este rectal. Y ya si hay un sangrado mayor, sí, ese paciente tiene que estar en hospitalización y hacer el procedimiento endoscópico. Como medidas iniciales, igual que la hemorragia digestiva, ¿qué tenemos que hacer? A, B, C. Pero se han dado cuenta, por la proximidad, estos pacientes no tienen tendencia a tantos problemas, digamos, respiratorios, como el riesgo de aspiración. Entonces pasamos A, pasamos B y nos manejamos, más controlamos la parte C. Ya, igual, el paciente queda en NPO, administramos lo que es oxígeno si fuera necesario por la caída de la hemoglobina, no por compromiso respiratorio. Colocamos los accesos venosos, igual de acuerdo a leve, moderado, severo, leve una vía, moderado, severo, 2 vías de gran calibre. Y iniciamos la reanimación con cristaloides. Igual que la hemorragia digestiva alta, usamos lo que son cristaloides y Ringer lactato, ¿ya? Siempre visualizando lo que es la estabilidad hemodinámica. En general, nosotros no podemos permanecer con un paciente que, digamos, está haciendo hipotensión persistente. Pasan 2 horas, pasan 4 horas, no. Tenemos que darles medidas de rescate. Pero tampoco puedo estar con cristaloides las 6 primeras horas, las 8 primeras horas. Recuerden que lo que se ha producido es una disrupción. Entonces lo que está sangrando, lo que estamos perdiendo es sangre. Entonces lo que tenemos que reponer es sangre. ¿Ya? Igual, transfusión sanguínea, el objetivo, en general en pacientes, digamos, sin comorbilidades, una hemoglobina mayor a 7. Menor a 7 se tiene que transfundir. En contexto de pacientes con problemas de cardiopatía, la hemoglobina sí tiene que estar por encima de 9 a 10. También tenemos que tener cuidado con la corrección de coagulopatía. Muchos pacientes están usando lo que son aspirinas, doble integrante plaquetario, anticoagulantes. Entonces, ¿qué se hace? Si hay un sangrado activo, se suspende, ¿ya? Y tenemos que ver, digamos, si el sangrado está activo y compromete el INR, tenemos que, igual que la hemorragia digestiva, ¿qué hacemos? Vemos la posibilidad de uso de
Doctora, sí, es que le doy cristaloides y la hemoglobina lo mantengo en 9, pero sigue en 9 ese constante. Ya también le puedo dar transfusión sanguínea. ¿Qué? Si el paciente le doy cristaloides, pero no lo puedo subir su hemoglobina, lo dejo en 9 más o menos, se mantiene en 9. Recuerden que les había mencionado lo importante de los cristaloides. Tú puedes administrar cristaloides, tú le controlas en las 24 horas la hemoglobina del paciente, no es una hemoglobina real, esta hemoglobina. La hemoglobina real del paciente se va a ir a las 12 o 24 horas. Por eso los controles de hemoglobina de hemorragia digestiva es cada 12 y 24 horas. ¿En cuánto tiempo se pasa un paquete globular? Dependiendo del paciente y de la tolerancia puede pasarse en una hora. Si el paciente tiene otras comorbilidades, problemas de cardiopatía o enfermedad renal, pasan de 3 a 6 horas. ¿Ya? Y los paquetes se van a pasar. Se pasa uno, se acaba. Se pasa uno, no puedo pasar multidisciplinariamente 3 o 4 paquetes a la vez. Por eso la reanimación es paso por paso, porque nos da un tiempo de estabilización hemodinámica para nosotros hacer el procedimiento endoscópico. ¿Ya? Recordar que nosotros como médicos, ya sea de emergencia o médicos generales, llegamos hasta la estabilización. Cuando estabilizamos al paciente, ya nosotros hacemos una interconsulta a gastroenterología para que gastroenterología, con las escalas que les estoy mostrando, ellos decidan entrar si el paciente es candidato de procedimiento endoscópico. ¿Ya? Y en cuanto al manejo de antiagregantes, dice si se está usando doble antiagregación en caso de aspirina y clorhidrato en pacientes con cardiopatía isquémica, digamos, subaguda, lo que se suspende son el clorhidrato, se mantiene la aspirina, ¿ya? Y sobre todo si el riesgo cardiovascular es elevado. Bueno, acá vemos en la parte endoscópica, ¿no? Cuando decidimos hacer lo que es la colonoscopia. Recuerden que ya habíamos mencionado en Oakland score, el score de Oakland menor a 8, el paciente puede irse a su casa de manejo ambulatorio. Pero eso no quiere decir que ahí quedó todo. El paciente tiene que hacer un seguimiento por consultorio. Y por consultorio se le programa la colonoscopia, ¿ya? La colonoscopia tiene que estar entre las 2 semanas, sobre todo en pacientes mayores de 50 años, sospechando de que pueda ser de origen neoplásico. ¿Ya? Y a todos en general, menores de 50, se realiza lo que es la sigmoidoscopía rígida, proctoscopía o examen endoscópico flexible, en caso de que haya presentado una hemorragia digestiva baja leve, ¿no? Con un Oakland score menor a 8. En cambio, en los pacientes que tienen el score de Oakland mayor a 8, ya estos pacientes tienen que ser admitidos en hospitalización y programar para la colonoscopía. ¿Colonoscopía o endoscopía? Recuerden, si vemos signos que el paciente tiene posibilidad de que sea una hemorragia digestiva, ya hemos dicho, hematoquesia profusa y vemos coágulos, sospechamos de que puede hacer hematoquesia profusa, coágulos, inestabilidad hemodinámica, sospechamos de que puede ser un cuadro de hemorragia digestiva alta. Entonces, lo primero que se hace es una endoscopía. Si la endoscopía no sale, se procede a hacer la colonoscopia. ¿Ya? El diagnóstico va a ser el 42 o 92%. Recuerden que la colonoscopia también es tanto diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? En caso de que, digamos, por vía endoscópica nosotros no podamos detener el sangrado, vamos a darle el diagnóstico de dónde se ubica. Y ya con esa ubicación procedemos al tratamiento. Si persiste el sangrado, procedemos al tratamiento quirúrgico, ya dando una ubicación exacta. ¿Qué consideraciones tenemos que considerar para las consideraciones para realizar una colonoscopia? El paciente tiene que estar preparado. Recuerden, la colonoscopia no va a ser en 24 horas. La endoscopia puede ser de 24 hasta 4 días. El paciente tiene que tener el tubo digestivo limpio para que pueda visualizarse. Entonces, se le coloca lo que es la preparación de purga rápida, se coloca lo que es el polietilenglicol, se puede administrar de 4 a 6 litros, y si necesitas una manera más apresurada de la colonoscopia, lo puedes realizar por sonda nasogástrica. Normalmente el paciente está tomando y bebiendo con el médico.
En caso de que sé que conozco el punto de sangrado y es más proximal al recto, ya también solo hago hacemos la endoscopía colorectal distal, ¿ya? Y siempre se usa lo que es el CO2 para evitar lesiones o perforaciones. He entrado en endoscopía, no puedo hacer, digamos, no puedo controlar el coágulo, no puedo controlar el sangrado. ¿Qué tengo que hacer? Lo pongo. Nosotros, en caso de que un paciente esté con inestabilidad hemodinámica, no vamos a esperar una colonoscopia prematura. Lo que vamos a realizar es hacerle una tomografía. Y con la tomografía vamos a definir dónde está la lesión. ¿Para qué? Para entrar mediante angiografía para hacer una embolización. Si no se puede controlar con angiografía, se procede al procedimiento quirúrgico, que es la resección o colectomía. ¿Ya? Las tomografías son sensibles, como les pongo acá, la sensibilidad y especificidad es casi 95% y principalmente nos da la fuente de sangrado. Y esta no requiere preparación intestinal como la colonoscopia. Nos centramos en paciente inestable, lo que les he explicado, paciente inestable, no hacemos colonoscopia, tenemos que estabilizar al paciente, procedemos a hacer lo que es la tomografía. Con la tomografía evidenciamos dónde está el sangrado y procedemos a angiotomografía. ¿Quién hace la angiografía? La angiografía lo hace la unidad de radiointervencionismo. ¿Ya? A través de URBI le hacen la embolización y para el sangrado. No para el sangrado, ¿qué hacemos? Cirugía. Y esto es así, entra URBI, no para, alertan a los médicos, hacen las transfusiones, estabilizan al paciente y va a sala de operación. Recuerden que todos estos procedimientos son: alisto el paciente, estabilizo, intento el procedimiento. Fracaso, vuelvo a estabilizar al paciente y vuelvo a intentar otro procedimiento hasta controlar el sangrado activo. Si estuviera en asa delgada, doctora. Si estuviera en asa delgada, lo que está más recomendado son las embolizaciones. O si no, proceden a lo que es la endoscopía larga. Pero ¿cómo te puedes preparar? Es solo con la angiotomografía. La angiotomografía te dice realmente dónde está el punto de sangrado y no entras a ciegas. En este caso, ya para terminar, a ver. Normalmente vienen así los pacientes. Paciente de 37 años, sin antecedentes conocidos, refiere que hace 2 días presenta deposiciones sangre rojizas. Al inicio de la deposición llega con una presión de 90-35 y frecuencia cardíaca 110 y sudoroso, ¿no? ¿Qué ya nos muestra ahí? Signos de inestabilidad hemodinámica, taquicárdico y hipotensión, ¿no? Más diaforesis. Tiene 3 de los signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué hago con el paciente? Sé que están cansados, que ya acabamos, 3 minutos. A, B, C, no nos olvidemos, A, B, C en emergencia y después vamos a nada por vía oral, ¿cierto? Después de nada por vía oral, recién canalizo a mi paciente, colocamos vías. ¿Cuántas vías necesita? 2, porque estamos hablando de una hemorragia ya severa. Tiene 3 signos de inestabilidad hemodinámica. Muchas veces los pacientes, recuerden, que ustedes cuando les pregunten cómo ha sido el sangrado, muchos de ellos les toman fotos o videos. ¿Ya? Igual, pese a que te muestra la foto o el video del sangrado profuso, tú tienes que hacer el tacto rectal. ¿Ya? En el tacto rectal te va a ayudar a ver si, digamos, estamos viendo que es de colon proximal o un poco más de colon transverso o descendente. ¿Ya? Si es colon proximal, si es la parte del recto, no vamos a hacer colonoscopia. ¿Ya? Hacemos una sigmoidoscopía, es corta, no necesita preparación, solo le colocan enema y revisan si digamos hay hemorroides sangrantes, grado 3, grado 4, para solucionar. Y en general, ¿qué hacemos? Ya hemos dicho cristaloides, transfusión de hemoderivados. ¿Qué más damos? ¿Dan inhibidores de protones? No, porque el sangrado es abajo. ¿Qué más? ¿Colocan oxígeno
No, solo es hidratación, control de hemoglobina, ver, digamos, con los resultados del laboratorio si voy a corregir lo que son los trastornos de coagulación o ver si es un paciente usuario de medicamentos que estén alterando la coagulación, ¿ya? Y mientras voy estabilizando, como les dije, muchos de estos pacientes, ¿qué pasa? Se autolimitan, 80-90% deja de sangrar automáticamente. Pero nosotros no nos quedamos así, continuamos con el manejo médico y se tiene que hacer una preparación adecuada para la colonoscopía. ¿Para qué? Para llegar al punto etiológico y resolver la causa. Hay causas que son, digamos, fáciles, que son hemorroides y lo controlan. Pero hay causas, digamos, de pacientes que ya son, digamos, oncológicos, ya, digamos, entran para... Ahí ya no hay mucho, ¿no? Porque a veces ya son avanzados, ya hay metástasis, entonces también te ayuda a ver el pronóstico del paciente. Estas son imágenes que ya, digamos, es de manejo endoscópico por ahí. Gracias.